vamos a ver cómo podemos utilizar el programa de QGIS, el cual podemos descargar directamente desde su página. Es un programa abierto, libre, gratuito, el cual permite hacer descargas para cualquier sistema operativo, ya sea que utilices Windows o utilices Mac. Entonces este programa se descarga muy sencillo, se descarga directamente, no se necesita de alguna suscripción o de abrir alguna cuenta. Se hace directamente y lo único que va a hacer es pedirte si quieres una versión más o menos completa. Bueno, en este caso ya no lo pide, pero a veces sí decía como que te daba opciones, no sé si para Windows todavía lo permita, que te pregunta sobre hacer tomar algunas otras versiones. Sin embargo, bueno, ahorita sí ya solamente está dejando una. Y pues ya, una vez que se termine de descargar aquí, cualquiera de los archivos dependiendo del sistema operativo, posteriormente es cuestión de darle clic al instalador y se instala de una manera muy sencilla, sin ninguna necesidad de instalar alguna otra cosa. Y esta es la manera que se ve. En mi computadora lo tengo configurado para que se vea en este modo oscuro. Sin embargo, muy probablemente cuando recién lo instalan se va a ver de color blanco. Entonces es un programa muy sencillo, intuitivo, el cual pues tiene todas estas herramientas asociadas. Probablemente esta pestañita de aquí al lado a lo mejor no la incluye al principio. Por eso es que les voy a estar diciendo siempre las rutas desde las pestañitas que están en la parte de acá arriba, para que sea más sencillo. Lo importante es que vamos a tener esta ventana grande del lado derecho y del lado izquierdo vamos a tener esta otra que nos va a ayudar mucho y va a complementar la facilidad de utilizar este programa. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos para trabajar con este software? Inicialmente es alguna base de datos, alguna serie de coordenadas que nosotros ya hayamos descargado de una base de datos o que hayamos recabado de campo. Entonces, nuestros archivos que debemos de tener listos para trabajar en QGIS deben de ser los siguientes. En principio, pues una serie de coordenadas, una serie de puntos que vamos a querer observar o que vamos a querer obtener cierta información de ellos. Para ello necesitamos que tengan las mínimas de columnas, las cuales estén ordenadas, que no haya espacios vacíos. Y en este caso pues tengo una serie de ejemplares y los sitios en donde fueron colectados con latitud y longitud. La altitud y la fecha, por ejemplo, este tipo de cosas son irrelevantes para trabajar en QGIS. Realmente lo único que necesito son estas tres columnas. Entonces, por ejemplo, si estoy trabajando con una base de datos mucho más grande, como la que les voy a mostrar, como esta, que se abrió aquí en otro programa, tengo la especie, tengo el estado al cual pertenece este sitio y la coordenada, ¿sí? Entonces, deben de ser de esta manera 3 o 4 columnas que esencialmente contengan la información geográfica. Entonces necesitamos estos puntos, ya sea que los descarguemos de alguna base de datos o simplemente que los hayamos recabado de campo. Estas bases de datos las podemos recabar o las podemos ir capturando a través de un archivo Excel. Sin embargo, necesitamos que ese archivo se encuentre en un formato que se llama CSV, que ese lo podemos exportar desde cualquier uso de Excel. Entonces necesitamos que esté en CSV, lo guardamos, ¿sí? Y entonces aquí nos creó este archivo que si nosotros lo vemos en algún programa de texto, simplemente va a contener nuestra información separada por comas, ¿sí? A eso se refiere el archivo CSV. Entonces, de igual manera,
tengo este otro, que si lo vemos de esta manera, está separado por comas. Todo lo separado por comas va a referir a columnas diferentes si lo vemos en Excel. Entonces, una vez que nosotros tenemos la información, geográfica de los puntos que queremos observar o analizar en QGIS, ahora necesitamos las capas, ¿sí? Entonces, este programa va a funcionar básicamente a través de las capas. ¿A qué le vamos a llamar capa? A cualquier información que contenga una proyección geográfica, que contenga una serie de puntos, una serie de polígonos, una colección de imágenes que contenga información con un contexto geográfico. Entonces, estas capas, ¿de dónde las sacamos? ¿Sí? Estas capas están disponibles en varias bases de datos. Una de las más importantes en México, pues tenemos la de la Conavio, la cual, si ustedes van a esta página, van a poder encontrar en este lado izquierdo en realidad la pantalla se parece mucho a lo que observamos en QGIS, con una pantalla a la izquierda, una ventanita que nos va a decir toda la cantidad de información, y a la derecha como tal el mapa. Entonces, si yo quiero saber sobre vegetación y uso de suelo, puedo consultar las capas de INEGI. Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a poder observar que viene toda esta información dentro de esta capa. Así se le va a llamar, digamos, a algún mapa, algún archivo que contiene toda la información sobre vegetación y uso de suelo. La que es muy popular también utilizar es la de división política. Podemos utilizar la estatal o la municipal. Viene a diferentes escalas, ¿sí? Entonces nosotros podemos tomar esta información y descargarla directamente de aquí. Si nos vamos a la parte de atributos, aquí en metadatos me parece que era, hay que, ir explorando las rutas para poder descargar esta información, pero teóricamente ya se encuentra disponible, al menos en este portal. Generalmente aquí en esta de metadatos se permitía pasar, pero habrá que ver por qué ahorita no lo está permitiendo. También otra fuente de información puede ser la UCN, en donde podemos poner alguna especie que nos interese, ¿sí? Y entonces, al buscar alguna especie de nuestro interés, vamos a poder observar justamente que lo primero que nos va a salir es el rango geográfico, y este rango geográfico va a estar representado por una serie de polígonos, o puede ser un solo polígono. En este caso es un polígono extenso y tiene algunos fragmentos que están señalizados en el mismo mapa. Esta información también se puede descargar, también se puede obtener si nosotros damos clic aquí en descargar. Tenemos que darle en la opción de descargar los datos del rango, polígonos, y con las letras SHP, que se refiere a shape. Entonces nosotros tenemos que tener una cuenta o entrar con nuestra cuenta de Google para seguir con el proceso y obtener nuestro mapa de este polígono. Lo que nos va a dar justamente es todo lo que vemos en naranja. Eso es lo que vamos a obtener en este caso, ¿sí? En este caso, por ejemplo, vamos a obtener la información de la división política o cualquiera de estas informaciones del caso de México. Si nosotros quisiéramos obtener información sobre regionalizaciones, ciertas regionalizaciones que se han hecho, como por ejemplo las de la WWF, tendríamos que irnos a la parte en donde está esta parte publicada, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos toda la información de estas ecorregiones que se han propuesto por parte de la WWF, en donde están para todo el mundo, ¿sí?
También podemos obtener capas que sean de altitud, etcétera. Entonces hay una gran variedad de tipos de capas que podemos obtener desde portales como estos que ofrecen gratuitamente la disponibilidad de estos archivos. ¿Qué clase de capas son las que existen? Vamos a tener varios tipos de capas que los podemos observar directamente cuando nosotros damos aquí clic en añadir en capa y en añadir capa. Vemos que tenemos varios tipos de la capa vectorial, la capa raster, pero de las que más nos van a interesar son estas primeras dos y la capa de texto delimitado. Esta capa de texto delimitado es justamente la que mencionábamos al principio, la que contiene los datos geográficos de los puntos de colecta o los puntos que hacen referencia a algún estudio en particular. La capa vectorial y la capa raster son dos tipos de archivos los cuales van a contener información la cual viene en formatos diferentes. Cuando nosotros queremos ver cuestiones de altitud, no va a venir una capa que es como una imagen, como una fotografía, la cual tiene diferentes píxeles y cada uno de esos píxeles va a contener cierta información, como por ejemplo la capa de altitud, que a través de ella vamos a poder explorar cuál es la altitud de ciertos sitios o de cierto punto en específico que está asociado con este tipo de capa raster. La capa vectorial va a ser aquella que esté formada justamente por líneas y puntos que van a tener, digamos, como una configuración un tanto más sencilla, y la mayoría de capas justamente están asociadas a esta capa vectorial, a este tipo de capa vectorial. Entonces vamos a comenzar. Nosotros, por ejemplo, aquí tenemos una carpeta en donde tenemos varios tipos de capas. Los de altitud, que en este caso les decía es una capa tipo raster, solo contiene un archivo, ¿sí? Que tiene terminación ASC, ¿sí? Capas, por ejemplo, como la de División Política de México, contiene varios archivos, no es solo uno. Esa es una de las grandes diferencias entre las capas raster y las capas vectoriales. Las vectoriales siempre van a estar, va a ser un conjunto de archivos el que va a conformar la capa. Si nosotros solamente copiamos y pegamos uno de los archivos, no va a abrir correctamente en QGIS porque necesita que todos estos archivos estén en la misma carpeta de donde yo lo estoy abriendo. Siempre el archivo que vamos a abrir va a tener terminación SHP, shape, pero debemos de tener incluidos el resto de los archivos. Entonces, una vez que sabemos esto, es muy sencillo irnos a capa, añadir capa. ¿Qué tipo de capa? Bueno, va a ser la vectorial y vamos a abrir el archivo desde estos puntitos de aquí. Nos va a abrir el navegador y entonces vamos a buscar, en este caso, México Político. Recuerden, vamos a tener todos estos archivos, pero solo vamos a abrir el que dice SHP. Lo abrimos, ya lo cargó ahí y le damos añadir. ¿Sí? Una vez que hicimos eso, ya tenemos nuestra base para el mapa que queremos elaborar. ¿Sí? Entonces, una vez que tenemos nuestro mapa, ahora queremos ver los puntos de colecta, en dónde caen. Entonces vamos a añadir la capa, pero esta capa es de texto delimitado, es decir, la capa que hicimos en Excel y que exportamos a CSV. Ahora la vamos a poder abrir aquí con este. ¿Sí? Aquí es bien importante que tengamos en cuenta esta parte de aquí, que generalmente es la que hay que configurar. Si nosotros podemos ver aquí abajo la tablita, ¿sí? Muchas veces esta parte de la geometría no está cargada, entonces dice que no hay ninguna cuestión geométrica. Hay que seleccionar una, si no, no nos va a permitir abrir. Generalmente podemos optar por esta. Y aquí en el campo de las X hay que asociar correctamente la latitud y la longitud. ¿Sí? Añadimos y, en este caso,
cerramos y deberíamos de ver los puntitos aquí encima, ¿sí? Sin embargo, aquí no se ven, ¿sí? Y eso es porque asociamos incorrectamente el eje de las X y el eje de las Y, ¿sí? Entonces vamos a intentarlo nuevamente poniéndolo como debe de ser. Entonces vamos a poner en el campo de las X la longitud. Vamos a primero buscar con los puntitos. Entonces vamos a poner en el campo de las X la longitud y en el de la Y la latitud, ¿sí? Añadimos, cerramos y ahora sí vamos a poder observar nuestros puntos aquí, ¿sí? Entonces ya tenemos estos puntitos sobre la capa de México político, ¿sí? Aquí solamente están, digamos, sobrepuestos, no están integrados de ninguna manera. Yo puedo poner varias capas aquí dependiendo de lo que me interese y voy a estarlas visualizando de este lado izquierdo. Si yo quiero poner, en este caso pusimos primero la de México y luego la de los puntos, yo puedo mover ese orden desde aquí. Si yo muevo el orden, obviamente los puntos pasan, digamos, al fondo y ya no los estoy observando, ¿sí? Pero es simplemente por este orden en el que puedo ir poniendo las capas, ¿sí? Ahora a lo mejor estoy interesada en observar algún otro atributo dentro de esto, como puede ser la altitud. Entonces vamos a añadir la capa que es de tipo raster. Entonces esta capa la vamos a tener aquí. Es un solo archivo, lo abrimos, añadimos, ¿sí? Nosotros cuando le damos aquí de clic en añadir, hay que quitar la ventana porque no se cierra automáticamente. Y ya tenemos aquí esta capa de altitud, pero recuerden que la capa de altitud está enfrente, ¿sí? Si queremos verla, a lo mejor queremos ver los puntos arriba de la altitud, pues ya los estoy viendo ahí, ¿no? Si nos acercamos, ahí puedo ver los puntitos. ¿A qué hace referencia esta capa y estos colores? Recuerden que les había dicho que se ven como píxeles, ¿sí? Entonces, aquí puedo yo ver a qué se refieren estos colores. Los colores más oscuros se van a referir a aquellos que están a nivel del mar o incluso debajo del nivel del mar, ¿no? Y los blancos, totalmente blancos, son los que están iguales o superiores a los 3.404 metros. Es decir, todo lo claro son los lugares altos y todo lo oscuro son los lugares a nivel del mar, ¿sí? De esa manera lo podemos observar y esta es una manera muy gráfica, muy fácil de identificar, digamos, la parte de la altitud en los puntos que nos interesan y es una de las formas más comunes en que se representan los mapas. Ahora aquí ya no se ve nada sobre la división política, pero esta división política pues tiene un color y no me permite observar la altitud, ¿no? Eso ya lo podemos modificar después cuando ya queremos darle estilo al mapa, pero de esta manera es como podemos hacer uso de las diferentes capas. Nosotros podemos abrir cuantas capas necesitemos o querramos para tratar de representar lo mejor posible lo que queremos destacar en nuestro trabajo. También podemos agregar, por ejemplo, la capa vectorial sobre algún polígono de distribución de alguna especie, ¿sí? Algo que bajemos, por ejemplo, de la UCN, ¿sí? Entonces, igualmente que con lo demás, lo que bajemos de UCN se va a bajar una lista como esta, bueno, una carpeta como esta, la cual va a contener un montón de archivos, ¿sí? Esto es lo que se baja directamente desde ese portal y vamos a darle clic en abrir el archivo shape, ¿sí? Lo abrimos, lo añadimos y ahí quedó. Entonces, como está en la parte de abajo, no se va a ver, hay que elevarlo. Y esta es una serie de un montón de polígonos juntos. ¿Sí? Es un montón de polígonos, que están presentes en México, por eso se ven tantos así amontonados, ¿no? Si nosotros no queremos ver alguna de estas capas, simplemente le damos eliminar aquí y ya se quitó.
¿no? O sea, sigue ahí abierta, puede poner lenta su computadora, pero la podemos quitar fácilmente, ¿no? Del campo visual. Entonces vamos a añadir otra capa vectorial, esta vez que sea de una sola especie. Así que tenemos una por aquí. Entonces vamos a abrir alguna de estas, alguna especie que sea un poco amplia su distribución para que lo podamos ver mejor. Bueno, pues no tenemos una, vamos a abrir, bueno, esta sí. Entonces la abrimos, añadimos, cerramos esta, y en este caso ahí está, ¿no? Si nosotros quitamos todo lo demás, esa es nuestra capa de distribución. Es una especie muy pequeña, muy microendémica, entonces por eso tiene un polígono tan chiquitito. Estos son los puntos que yo tenía y vamos a ver en un contexto con división política en donde cae, ¿no? Entonces esta es la distribución de esta especie y estos son mis otros puntos, ¿no? Vamos a tener varias especies que tengan una distribución más amplia, que va a ser más sencillo observar esto, pero básicamente aquí estamos viendo varios tipos de capas, varias informaciones en en una misma imagen de esta manera, ¿sí? Entonces, hasta aquí este pequeño tutorial del uso de capas y el uso de algunas herramientas de QGIS.